Buenas noches, señoras y señores. Estamos en una emisión más de Hugo Portillo Podcast. Hoy es lunes 17 de noviembre del año 2025 y ahora mismo son las 19 horas y 53 minutos. Temperaturas. En Asunción tenemos 20 grados, en Ciudad del Este 21 grados, en Encarnación 19 grados y en Filadelfia, Chaco Paraguayo 22 grados. Bueno, exceso de temas nacionales e internacionales. Pero bueno, vamos a tratar de comprimir. Vamos a empezar por el tema político primero. Y, a ver, eh, esa experiencia que se vivió la semana pasada, en el cual vino Miguel Prieto a Asunción, y en un par de días, sí, armó un bochinche. Pero está bien de repente venir y mover un poco el avispero, ¿verdad? Eh, Evidentemente le dio un matiz más pragmático a lo que debe ser la oposición. Y quieras o no, Miguel Prieto viene con la experiencia de haber sido un caballo ganador él y de tener un equipo ganador, porque ahora con Daniel Mujica resulta que de vuelta ganaron la intendencia de Ciudad del Este. Después podemos entrar a tallar o a tratar de bajar el caché. No, es una ciudad no más de 262, no, lo que sea. Estamos hablando de la segunda ciudad más importante del Paraguay. En primer lugar, estamos hablando de una ciudad con mucha, eh, digamos, idiosincrasia fronteriza, idiosincrasia brasilera, paraguaya, etcétera, lo cual le suma un valor estratégico importante para nuestra mentalidad, para nuestro constructo mental. Tenemos que ser más pragmáticos. Y resulta que Ciudad del Este, ya dije varias veces y lo repito, aparentemente el cambio en Paraguay va a venir con viento del este, no con viento del norte, ni con viento del sur, ni del oeste, ¿verdad? Aparentemente va a venir con viento del este. Entonces Miguel Prieto está mostrando eso, ¿verdad? Claro que tampoco le va a gustar la incursión de Miguel Prieto de Ciudad del Este en Asunción a los manguruyuses de la oposición, a los falsos opositores de siempre, a los dinosaurios de la oposición paraguaya, porque básicamente nos guste o no, con sus errores o no, de Miguel Prieto, vino en una semana y nos mostró el pragmatismo que se tiene que tener para tratar de ganar unas elecciones, en este caso una intendencia, y de mirar a mediano y largo plazo. Esa nomás es la realidad. Y acá saco a colación, porque tiene varias aristas para analizar. En primer lugar, saco a colación el incidente que tuvo con Desiree Masi. Sí, y creo que acá en este programa lo mencionamos, ¿verdad? Sí, se fue de mambo, se fue de boca dentro de lo que es el tema este de la euforia política y se fue de boca con relación a una descalificación que hizo de Desiree Masi. Pero no pasaron ni 24 horas para que le pida disculpas. Y también evidentemente Desiree Masi hizo un gesto importante que enseguida la aceptó y bueno, listo, borrón y cuenta nueva y sigamos avanzando. O sea, ese es el espíritu que se tiene que tener. Porque esas cuestiones de esos enfrentamientos fratricidas eh, que nos dejó como legado Efraín Alegre, yo creo que poco favor le hace a la oposición paraguaya y al civismo paraguayo y a la democracia paraguaya y a la República del Paraguay. Y me van a decir que estereotipo todo o personalizo mucho con Efraín Alegre. Y sí, sigo simplemente su misma doctrina. Él trata de satanizar una figura, una persona que tiene razón. Ya dije varias veces, o sea, Cartes tiene muchísima responsabilidad. Ahora,
todo el problema del país, supeditarlo solamente a Cartes, eso no es cierto y resulta que nos distrae de los verdaderos problemas, de las verdaderas aristas que también tiene nuestro país. Categóricamente Cartes es un problema y realmente es un problema más para la justicia que para la política. Pero no se puede sacar la nalga a la jeringa y tratar de sintetizar todo en una persona nomás. Ahora, siguiendo esa misma lógica de Efraín Alegre, yo trato de sintetizar hoy lo que es el fracaso de la oposición paraguaya y le veo a Efraín Alegre 20 años hace que se está candidatando para todos los eventos habido y por haber y en todas las elecciones importantes pierde. Pero su estilo, el estilo que impuso a la oposición paraguaya es lo más nefasto. El de no reconocer los resultados, el de cuestionar todo, el de jugar sucio contra sus contrincantes eventuales o circunstanciales dentro de la misma interna. Eso es muy de muy nefasto, es muy de sucio es. A ver, y ahí sí traigo a colación lo que levanté hace un ratito, ¿verdad? Que estaba viendo. Y que no estoy de acuerdo, por supuesto expuse que no estoy de acuerdo. A ver, tiene que ver con un posteo que hace Soledad Núñez. ¿Ok? Dice, de otro modo no hubiéramos conformado, bla, 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 bla. No es cierto, y acá yo discrepo totalmente con Soledad Núñez, no es cierto que unas internas fortalezcan la unidad. Eso es falso, toda falsedad, Soledad. No es cierto que las internas fortalezcan la unidad. Claro que fortalecen. Y le da un valor estratégico más. Legitimidad. ¿Ok? Ok, no concuerdo. Pero sigo leyendo lo que escribió Soledad Núñez. No es cierto que unas internas fortalezcan la unidad. Lo viví en carne propia con la concertación. Fueron las primeras internas competitivas a padrón abierto e igual muchas figuras eligieron no apoyar a la dupla ganadora. Y lo mencioné en mi post y lo menciono ahora. A ver, yo quiero tratar de ser lo más ecuánime, justo y equilibrado posible. Yo creo que la oposición tiene grandes chances de llevarse la municipalidad de Asunción en las próximas elecciones municipales. Y no es poca cosa, por más que me digan, no, es una municipalidad más nomás de las 262, como dicen los cartistas. Claro, eso dicen cuando no les conviene, pero no es lo mismo Asunción o no es lo mismo Ciudad del Este que quedó, lastimosamente es así, o Cambiretá. Peantenio la situación, no hay que tampoco rasgarse la vestidura por las cuestiones que son ciertas. Entonces, la segunda ciudad más importante del Paraguay hoy está en manos de la oposición y la capital del Paraguay puede estar en manos de la oposición si la oposición juega limpio, juega a cartas abiertas con la misma oposición. Ni siquiera estoy hablando del Partido Colorado, estoy hablando de la misma oposición. Y esa experiencia que habla Soledad Núñez con relación a la concertación no es tan así como menciona Soledad Núñez. Porque no es que a mí me contaron, yo estuve en la concertación y vi de cerca lo que fue la concertación. Y realmente, de todos los candidatos que se presentaron para hacer la chapa de la concertación, que creo que eran 6 al final, resulta que Efraín Alegre categóricamente es el que tenía mayor aparato electoral y mayor estructura para ganarle luego a todos. Entonces, lo que yo me pregunto, es tan tonto lo que hizo Efraín Alegre en la concertación del cambio, en las internas de la concertación, porque jugó sucio, hizo trampa. Hizo fraude innecesariamente y después resulta que ¿saben lo que pasa cuando uno hace fraude en sus internas?
ya queda estartalado. ¿Por qué? Porque en unas internas, cuando uno hace unas elecciones internas, resulta que el ganador tiene que ir a invitarle, tiene que convidarle al perdedor para seguir para todos juntos apuntalar el proyecto político. Nadie se corta solo. Y eso parece que, ¿cómo se llama? Este señor, Antonio Solá, el famoso asesor político de Efraín Alegre, el español, parece que no aprendió. Y Efraín Alegre, en 20 años de fracasos políticos, tampoco parece que aprendió. Y tampoco aprendió, parece Efraín Alegre, que el hecho de traicionarle a tus aliados políticos, como le traicionaron a Fernando Lugo, lo único que hizo fue ellos se martillaron el dedo gordo del pie. Se perjudicaron ellos mismos. 20 años después no pueden llegar de vuelta. Y tenían todo. Fernando Lugo hizo el camino, rompió un estigma que parecía inalcanzable. Pero después, cuando se rompe algo que parece inalcanzable, parece que es fácil. Y entonces dijeron los liberales: no, ya no le necesitamos a este, vamos a echar la patada. Hace 20 años. Y ahí se quedó. ¿Ok? Están deambulando. Bueno, parece que los falsos opositores, o los antiguos opositores, o los viejos opositores, parece que no aprendieron la lección. Entonces, yo sí creo que unas internas dentro del Partido Colorado o dentro de la oposición es importante, porque le da legitimidad. Y el hecho de, al final, después contar con el apoyo del resto del equipo político, resulta, ¿saben cómo se consigue eso, Soledad Núñez? Jugando limpio, justo y limpio. Cosa que Efraín Alegre ya no hizo, ni siquiera en la concertación. Teniendo todas las de ganar, ¿para qué jugar sucio? Y después resulta que todos tienen que irse como ovejitas al matadero, uno detrás de otro, ílore. No, no funciona así. No sé de dónde sacan esa política, pero yo creo que Efraín Alegre tiene algún trastorno, no sé, en el sentido de sus conocimientos políticos. Tiene un concepto político, para mí, distorsionado o errado. Y hasta ahora, 20 años de fracasos de Efraín Alegre, y cada vez más estrepitosos los fracasos, me dan la razón en que evidentemente su concepto está totalmente errado. Él cree que atropellando, jugando sucio con sus adherentes, con su equipo político, va a hacer que al final él gane y todos vengan como ovejas al matadero y le sigan tranquilamente. No va a funcionar así. No funciona de esa manera. Pueden avisarle a Efraín Alegre que no funciona así la política. Y no hace falta que le enseñe. Vean los casos a nivel mundial. No funciona así. Ok, bueno, entonces yo sí creo que tienen que haber unas internas en la oposición. Y yo sí creo que esa experiencia, o esa mala experiencia de la concertación del que habla Soledad Núñez, justamente es el equipo de Efraín Alegre el que tiene que rever. Va, él lo aicoa. Claro que si le jugás sucios a tus contrincantes, que después tenés que hacer equipo para enfrentar a la Champions League, claro que tenés que ganarte la adhesión. Pero ¿cómo si le jugás sucio? Le vas a pedir después: che, vengan pues, trabajen por mí. Vengan pues, no me ataquen tanto. No, no funciona así. No funciona así. Ahora, sí, yo creo que, y evidentemente ahora estarán todos enojados con Miguel Prieto, porque vino y si se confirma la fecha de febrero para las elecciones internas y de la oposición, de la alianza esta, es muy importante saber que el que se embandera como un líder de la oposición y es Miguel Prieto, que es el que supo consensuar factores. O sea, acá, ¿qué es lo único que le queda al equipo de Soledad Núñez? O sea, está bien inscribir el 15, una unidad, una alianza, una sola alianza,
Pero después, si ellos presionan demasiado, se van a quedar solos porque van a abrir otro frente. O sea, ese tema de los candidatos entre cuatro paredes ya no funciona. Está caduco. Y encima otra vez, hacer unas internas. Simplemente porque yo soy más grande y soy más fuerte y tengo más estructura y tengo más aparato electoral. Y encima otra vez hacerle trampa a tus compañeros de lucha electoral, a tus compañeros de causa política, es lo más nefasto y absurdo que hay. Con esa actitud, Efraín Alegre fracturó el Partido Liberal Radical auténtico y lo retrajo en su mínima expresión. Realmente, paréntesis nomás, realmente el que creo que le jugó y le olió, hay que reconocer, el que le olió bien a Efraín Alegre en la concertación del cambio, evidentemente fue Payo. Payo Cuba le olió bien, por eso al final Payo se va por su lado. Porque le olió, está bien, hay que, punto a favor de Payo, le olió a Efraín Alegre que es un tramposo y que iba a hacer trampa, que es lo que al final hizo en las internas de la concertación. Al final, Payo se va por su lado y le da un feroz susto al Partido Liberal, porque casi lo deja tercero, que yo creo luego que más o menos quedó medio tercero. Esa nomás es la realidad. Me estoy excediendo de este tema, pero para mí es importante nomás, porque si Miguel Prieto logra imponer su idea que en febrero se haga unas internas en la oposición, Miguel Prieto ya gana. Sea que gane Johanna Ortega, o sea que gane Soledad en febrero, Miguel Prieto ya nos demostró cómo se hace política electoral pragmática. ¿Ok? Y quedan en evidencia los dinosaurios de la vieja oposición que están totalmente caducos y están fuera de sintonía. Entre esas personas hay que mencionarle, por ejemplo, a Celeste Amarilla. Fíjense lo que dice Celeste Amarilla. No, casi luego no va a funcionar el tema con Prieto y que cualquier cosa, entonces, le vamos a hacer nomás traer un golpe de Estado así como le hicieron a Fernando Lugo y lo vamos a echar y no sé qué cosa. Con esa vieja oposición, ¿creen ustedes que el Paraguay tiene alguna esperanza de darle un cambio a la ciudadanía? Celeste Amarilla es un elefante blanco, arcaico y añejo, que es la que tiene que retirarse de la política. Efraín Alegre tiene que dar un paso de la política. O sea, ya están caducos. Y no es que estén caducos porque estén viejos nomás, porque uno puede estar viejo y no pasa nada, ¿verdad? Pero tienen que estar actualizados. Ese tema de usar el matonismo electoral. No, está bien, si viene así y Miguel Prieto quiere hacer. O sea, fíjense lo que la misma Celeste Amarilla deja entrever. No, le vamos a hacer nomás un golpe de Estado, así como le hicieron a Lugo. ¿Ok? Y así ustedes quieren construir una oposición. Ustedes, señores del PLRA, como con el pensamiento de Celeste Amarilla, por ejemplo, lo único que son es funcionales al cartismo. Que ustedes se encargan tanto de instalar que el que no piensa como ustedes es cartista. Ustedes son los que le dan vida al cartismo porque ustedes son los funcionales al cartismo. Porque ustedes viven gracias al cartismo, de las migajas que el cartismo le tira de la mesa del poder. O si no, ¿para qué vamos a ir muy lejos? Vamos nomás al negocio de la alimentación escolar, ¿verdad, Celeste Amarilla? Entonces, claro que a vos te fue mucho mejor que el oficialismo sea el Colorado y no el Partido Liberal. Entonces, vean al rato, o sea, hay caballo de Troya por todos lados. O sea, los colorados le tienen al caballo de Troya de Santiago Peña dentro del coloradismo. Y la oposición le tiene a caballos de Troya de toda índole, incluyéndole, por ejemplo, a una Celeste Amarilla con ese pensamiento de golpista. O sea, ¿se dan cuenta? O sea, si estamos hablando de terroristas políticos, Celeste Amarilla está en primera línea. Ella no tiene ningún problema. O sea, nosotros hablamos de aplicar el juicio político y nos tratan de
de golpistas. Espera un rato, estamos pidiendo que se aplique lo que dice la Constitución Nacional y nos tratan de golpistas. Y acá directamente Celeste Amarilla dice, no, no, vamos a vamos a hacerle un golpe de Estado a Miguel Prieto si es que él sale ganador y tiene esta actitud. O sea, una actitud no complaciente con la vieja oposición paraguaya, la de la INO, la de Efraín Alegre, la de Celeste Amarilla. Son ustedes los que están caducos, son ustedes los que están perjudicando al pueblo paraguayo. Sí, por supuesto, ustedes se quedan con los grandes negociados de la alimentación escolar y se vuelven multimillonarias y por supuesto hace ostentación de Louis Vuitton, de Gucci, de Rolex, o de lo que sea. Celeste Amarilla, Carolina Herrera y no sé qué cosa. Sí, ya dije varias veces, su bolígrafo de $10.000, su ropa de $15.000, su cartera de $30.000, ya boina, su reloj de $60.000. Pero todo conseguido con robos a los niños. Todo concedido con robos a la alimentación de los niños, a la alimentación escolar. Y ese es un tema pendiente que vos tenés, Celeste Amarilla. Que tarde o temprano tenés que hacerte cargo ante la justicia de lo que hicieron ustedes por décadas, ya va a ser, ¿eh? Por décadas. Esa no es la realidad. Celeste Amarilla es otra que nos pasa el más mínimo análisis de consistencia de sus declaraciones juradas. Hace unos lustros no más estaba en quiebra y hoy es multimillonaria, Yapoína, y hoy le tiene a su amiga del alma, le tiene en la empresa que era de ella. Claro que es prestanombre, claro que es testaferro. Entonces, ¿qué altura moral tiene Celeste Amarilla para comenzar a apuntar con el dedo a nadie? Si ella vive simplemente de los negociados. Y fíjense que cuando salió el tema este de los sobres, paréntesis, el tema este de los sobres del Burú Villaroga, Celeste Amarilla fue la primera que se cagó en las patas con el tema este de las visitas raras que recibía Santiago Peña, casualmente de proveedores del Estado o de licitantes del Estado, tipo, ¿cómo es su competencia? No me acuerdo, del otro, el de el otro alimentación escolar, no sé, no me acuerdo ahora. Bueno, Miguel Cardona, ¿puede ser? Ok. Resulta que Celeste Amarilla se adelantó ya y dijo, no, no, yo también estuve por Burubicharroa 4 veces, pero por cuestiones políticas. ¿Qué cuestiones políticas ni qué nada? Si manejas el tema de la alimentación escolar, Celeste Amarilla. Vamos a dejarnos de macanear. O sea, entonces, gente como vos es lo que le está haciendo daño a esta política paraguaya, a este modelo político paraguayo, a este modelo político corrupto paraguayo. Y ustedes desde la oposición, porque poco favor le hacen las autoridades coloradas, cartistas que están en los diferentes cargos, pero ustedes como viejos opositores son funcionales a esa claque, a esa élite cartista que tanto le encanta a ustedes designarle a los demás cuando no piensan como ustedes. Ya pues, ya se les pilla la jugada. Esa es la parte que de repente estos viejos políticos opositores no están calculando, que la ciudadanía está despertando y está despertando tanto para ver los colorados cartistas corruptos, pero para ver también los viejos opositores corruptos, como Celeste Amarilla. Punto, terminó. Y saco simplemente el tema del ejemplo de Celeste Amarilla porque resulta que en este tema que vino Miguel Prieto, que me pareció interesante, vino y en 2 o 3 días armó un bururu. Y está bien eso. Me parece bien. ¿Por qué? Porque nos está mostrando cómo hacer política desde el punto de vista pragmático. ¿Ok? Y ahí llegaron ya a un acuerdo previo de febrero. No sé si se va a concretar o no. Pues me dicen que se sigue hablando y que va a pasar unos días y que parece que este fin de semana recién se va a tomar decisiones, lo que sea. Pero si se logra que se hagan una puja electoral en febrero, el ganador
el que queda como un referente de la oposición, y es Miguel Prieto, ya no es simplemente un referente regional o un referente citadino nomás de Ciudad del Este o un referente regional nomás de Alto Paraná. No, 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 ya queda como un referente interesante nacional. Esa nomás es la realidad. Y evidentemente a este grupete de Celeste Amarilla y compañía parece que no les gusta. No sé por qué. Me imagino, pero no sé por qué. Bueno, entonces esa nomás la situación que quería mencionar, por un lado. Por otro lado, eh, ya lo mencioné, ya que hablamos del tema de Asunción, digo. Miren que este tema de tratar de banalizar lo que sucedió en Ciudad del Este y tratar de simplemente decir que un caso aislado, no sé hasta qué punto va a funcionar o no, ¿verdad? Porque es un contagio. Así nomás empiezan los contagios. Así nomás empiezan los grandes cambios. O sea, los grandes cambios pues no es que se hacen de la noche a la mañana, sino que empiezan con pequeños cambios. Eso que la gente minimiza. ¿Ok? Entonces, lo que está ocurriendo en Ciudad del Este es importante. Ojalá se traslade acá. Ojalá que con altura moral, ética y con altura cívica de parte de los viejos opositores. De los viejos opositores, los que están en un bando y los que están en otro. Porque a mí me parece que las dos candidatas son interesantes. Soledad Núñez y Joana Ortega. Y más interesantes van a ser que estas candidatas, en la medida en que se vayan posicionando, se despeguen de estas sabandijas de la vieja política que ya no prende. O si no, explíquenme por qué no aparece Efraín Alegre. Efraín Alegre está operando acá en las internas para el municipio de Asunción. Él está operando. ¿Por qué creen que no aparece? Si es tan popular, si es tan referente político como él dice. ¿Por qué no aparece? Y porque sabe que espanta votos. Efraín Alegre hoy se volvió en la muestra palpable de la derrota. Efraín Alegre hoy es el estereotipo de un político que es igual a un político derrotado, a una derrota, a un político apartado, a un político que tiene que dar un paso al costado. Efraín Alegre hoy es sinónimo de perdedor. Esa no es la realidad. Y les guste o no, es así. Por eso ni aparece. Y bien por el asesor que le estará diciendo, che, ni aparezca porque acá le vas a fundir a nuestro candidato si aparece, aunque sea en una foto, en un asado o ahí colado de repente en alguna reunión. ¿Ok? Me parece genial. Bueno. Ahora, dentro de la carpa de la carpa colorada, resulta que tenemos por un lado a Peña y a Cartes, que ya dije la vez pasada y simplemente refrito, menciono, porque yo creo que es un tema importante. Tanto le critican a Nicanor Duarte Fruto, que es el mariscal de la derrota, pero si Peña y Cartes no se ponen las pilas, ellos no solamente van a quedar como los mariscales de la derrota, ellos van a quedar como los sepultureros del Partido Colorado. Porque yo no creo que de un golpe que vuelva a recibir el Partido Colorado, como el que recibió de Fernando Lugo, se vuelva a levantar. Aquella vez yo creo que se levantaron los colorados simplemente gracias al Partido Liberal, porque los liberales decidieron traicionarle a su aliado. Vaya va. ¿Ok? Y ahí aprovecharon los colorados y volvieron. Pero otras circunstancias como esa, yo no sé si se va, si se va a dar. Y los colorados saben eso, o sea, los referentes, los estrategas del Partido Colorado, un Calega Laverna, un Nicanor Duarte Fruto, un Alderete, un Beto Velar, Bachi, La Torre. O sea, yo creo que ellos van a calcular también, che, esperan un rato. Y si nosotros acá nos estamos yendo directamente en picada y no nos estamos dando cuenta, porque no es nomás pintar el país de todo de rojo, todo de azul. No, no, no. Hay feudos importantes donde después existe un efecto multiplicador relevante. Y uno de esos feudos es Ciudad del Este. ¿Ok? Casualmente, y ya dije la vez pasada, fíjense que es uno de los feudos más importantes, incluso que tiene un mensaje trascendental tanto para el Partido Colorado como para los cartistas. ¿Por qué? Porque es el feudo donde Horacio Cartes se hizo multimillonario y no quieren saber
un carajo de él. Ya que tanto se habla de Ñembo, empresario exitoso, casualmente en la ciudad que le hizo multimillonario a Cartes, no quieren saber un carajo de él. O sea, díganme por qué esa ironía. Díganme por qué se da esa situación. Y después no quieren convencer que es empresario exitoso. Pero un rato, en la ciudad donde te hiciste multimillonario no te pueden ni ver. ¿Y llevas cuánto? 5 elecciones perdidas. ¿Ok? Hay algo que de repente evidentemente no quieren que tanto se vocifere, ¿verdad? O por lo menos que se exponga ante la ciudadanía. ¿Por qué? Y acá es una linda pregunta que queda. ¿Por qué en la ciudad donde se hizo multimillonario Horacio Cartes, el empresario exitoso del Partido Colorado, por qué nadie quiere saber un carajo de él? Se pusieron a pensar eso. Porque todo el mundo pues, cree que le conoce, que esto o lo otro. Sin embargo, ahí en Ciudad del Este que le conocen, no quieren saber un carajo de él. Algún mensaje nos estarán dando los esteños, ¿eh? Ahí está el feudo de José Ortiz, el extraño de pelo largo. Y no quieren saber un carajo de él. ¿Ok? ¿Qué nos están queriendo decir? Pero los que le conocen realmente no quieren saber un carajo. O sea, esa no es una buena señal. Y estos saben perfectamente que son monstruos con pies de barro. Sopla fuerte el viento como ayer y se puede llevar varias columnas puestas. ¿Ok? Si el cemento no es bueno, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, entonces, Peña y Cartes pueden quedar como los sepultureros de la ANR. Pero dentro de la desesperación que evidentemente ya está reflejando lo que va a hacer Asunción porque tiene un valor que contagia el tema de ser intendente de Asunción. Es una cuestión contagiosa, es una cuestión emblemática, si se quiere. El Lord Mayor no es cualquier cosa, no es un municipio más, sí, pero tiene valores estratégicos. Por algo está el municipio más grande, el más importante, después el segundo más importante, el tercero más importante, etcétera. Por algo, porque tienen simbolismos. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora le mencionan a Camilo Pérez López Moreira. Peña supuestamente le ofrece del Comité Olímpico Paraguayo, le ofrece para que sea candidato a intendente. No sé, evaluará, me imagino. O sea, no sé. Camilo Pérez López Moreira tiene éxitos cosechados al frente del Comité Olímpico Paraguayo. Categóricamente que sí. No hay vuelta que dar. Ahora, y ya dije, y acá paso a otro tema. Le pueden traer hoy al Papa para que sea candidato a intendente de Asunción. Pero hay dos cosas que los paraguayos tenemos que comenzar a entender y a justipreciar adecuadamente. Uno es que evidentemente el momento en que no tenemos balotaje, ya es luego difícil el tema de lo que se da en balotaje, excepto el caso de este chileno, paréntesis nomás, donde se enfrentaron esta señora Janet Jara, José Antonio Kast, y bueno, Janet Jara, de la izquierda, salió en primer lugar. José Antonio Kast en segundo lugar, pero van a ir a una segunda vuelta. Y la mayoría de los partidos relevantes e importantes que sacaron buenos porcentajes, resulta que le van a dar o le están dando su apoyo a José Antonio Kast. Así como va, se va a cumplir lo que yo ya había adelantado la vez pasada, o sea que Kast sería el próximo presidente de Chile. Así nomás sencillo es. Pero ellos tienen el sistema de balotaje. Nosotros no tenemos. Ok, listo, genial. Tenemos que jugar con las reglas que nos impusieron en la Constitución Nacional. ¿Ok? Entonces, eso requiere, o sea, llegar a un balotaje y tener la altura moral para apoyarle a uno y a otro, luego ya es difícil. Pero nosotros tenemos que tener más altura moral que eso y ir a una especie de pre-balotaje. Y ahí es donde las reglas del juego tienen que ser mucho más claras y transparentes. Cosa, repito, que no hizo Efraín Alegre. Por eso fracasa la concertación del cambio. Por eso fracasa la concertación del cambio. Porque decían, vengan acá, asúmense todo, que todo lo otro. Y después entrabas ahí, era una cueva de víboras.
Era una cueva de víboras. Vengan los colorados. Qué puta, lo odiaban, pero con solo decir que era colorado te odiaban. Y así quieren construir ustedes. Una alternativa no va a funcionar así, pero porque son torpes, son tontos. Y encima otra vez Efraín Alegre, teniendo todas las de ganar dentro de la Concertación, termina haciéndole trampas al equipo que tiene que ayudarle. ¡Hopi! O sea, tenés que ser menso de nacimiento para cometer esos errores tan básicos de Efraín Alegre. ¿Ok? Bueno, entonces, nosotros tenemos que aprender que tenemos que tener más cultura cívica del que no tenemos luego. O sea, tenemos que tener cultura cívica y tenemos que tener más cultura cívica. Y no lo tenemos. Tenemos que desarrollar a toda bala. Porque tenemos que entender el concepto de un prebalotage. ¿Por qué? Porque acá hay que entender que el Partido Colorado y sobre todo el cartismo que otra vez hegemoniza el Partido Colorado son el 20% de la población. O sea, son sí, el 20% de los electores. O sea, con una minoría, nos están gobernando unos corruptos, unos pelafustanes, unos legionarios, ¿ok? Entonces, claro que necesitamos un poco de cultura cívica para darnos cuenta de decir, espera un rato, el Partido Colorado es luego minoría, 60-40, ellos son 40, 45 a reventar, pero son minoría, son la primera minoría del Paraguay. Y dentro de ahí, dentro del Partido Colorado otra vez, resulta que el cartismo, ponerle que sea la mitad, estamos hablando de un 20%. El 20% de los electores están controlando el país. Y de ese 20%, 20 personas, contadas por los dedos, son los que están robando y saqueando este país asquerosamente. Empezando por Santiago Peña, por supuesto, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta que por eso que no quieren que nos despertemos. Por eso que no quieren que desconectemos la Matrix. Porque es muy fútil todo. Es engañoso. Ellos no son más poderosos que nosotros. Son un puñadito de gente. Por eso yo mencioné que el gran golpe que va a recibir el Partido Colorado, si no cambia su estrategia, este de Santiago Peña que está robando a mansalva por todos lados, es que en el 2028 van a ser los propios colorados los que van a tumbar su gobierno porque no se sienten identificados con esta cúpula que ciertamente no son colorados. Cartes no es colorado. Santiago Peña no es colorado, no tiene ninguna identidad con el Partido Colorado. Es más, le interesa tres cominos el Partido Colorado liberal, el comunista o el republicano o el capitalista. Le interesa tres cominos todos los partidos, con tal de que él se llene las alforjas. Es un forajido, ¿ok? Bueno. Y lo segundo importante que tenemos que aprender a usar los paraguayos es el voto castigo. No me voy a cansar de decir, pero ¿por qué menciono el voto castigo? Porque, y traigo acá a colación lo que plantea Peña, que puede ser interesante, dice, él le propone a Camilo Pérez López Moreira. Camilo Pérez López Moreira es un buen candidato, tiene un logro conseguido al frente del Comité Olímpico Paraguayo, categóricamente, ya de la época de Marito, etc. Pero aunque le traigan al Papa, la ciudadanía tiene que enviarle un mensaje al Partido Colorado, a los cartistas. Y el mensaje que se le tiene que enviar, aunque sea el Papa su candidato, es que se le tiene que dar un voto castigo. Se le tiene que dar un voto castigo por imponernos a un nenecho que nos robó de arriba a abajo. Y ahora este Luz Bello, que sin un solo voto resulta que está sentado en la intendencia, simplemente tratando de seguir despojándonos de las tierras que son de todos los asuncenos para pagar la deuda que ellos mismos inventaron y que ellos mismos crearon para robarnos. O sea, ellos crean deuda, la deuda no se usa para lo que es, sino que termina otra vez en el bolsillo de ellos, nos roban y al final, como hay que pagar esa deuda, otra vez terminan robándonos las tierras.
Déjense macanear. Claro que hay que enviar un voto castigo acá en Asunción. Eso es categórico. Aunque venga Camilo Pérez López Moreira, aunque venga el Papa y sea candidato del Partido Colorado para la Intendencia de Asunción, los asuncenos tenemos que enviar un voto castigo. Sea quien fuese, al Partido Colorado hay que enviarle un castigo, un voto castigo. ¿Ok? Amén de eso. Tenemos dos candidatas interesantes en la oposición hoy. Soledad Núñez, ya dije, y Joana Ortega, me parecen interesantes. Ahora, estas dos candidatas, y tienen que despegarse lo más rápido posible de los viejos opositores perdedores que no consiguieron nada con su filosofía política electoral. Uno le puede decir, ¿sabes qué? Mi gurú es Efraín Alegre y lleva 20 años perdiendo. Y cada vez perdiendo más. No es que se va acercando. No es tipo Lula que se iba acercando. No, cada vez más. No, la próxima vez me presento ahí, voy a conseguir más. No. Espera un poco. Efraín Alegre está retrocediendo cada vez que se presenta en alguna elección, genera un peor resultado. O sea, ustedes no leen eso. No, yo quiero ser como Lula. No, espera un poco. Pero él por lo menos iba creciendo. Vos podés decir, esta no me fue y nada, llego acá. Me puedo presentar otra vez. Mira, estoy subiendo. No, genial. Ahí sí te da motivo para seguir apostando. Pero un candidato que se presenta ya por tercera vez, que se quiere presentar una cuarta vez, y resulta que cada vez que se presenta tiene menos votantes, cada vez que se presenta hace una peor elección. Hijo, no sé si estás entendiendo el mensaje de la ciudadanía. Y quiérase o no, les guste o no. Efraín Alegre hoy es el estereotipo del perdedor, del nefasto, del tramposo, del fraudulento. Esa es la realidad. Entonces, ¿puede tener experiencia? Sí, me imagino que tiene que tener tanta experiencia de tantas pérdidas que tiene, ¿verdad? De tantos fracasos que tiene. Pero les puede usar hasta como un libro petete, simplemente para saber lo que no tenés que hacer. Pero Efraín no debería ya tener cabida en el mundo político. O sea, todo muy bien esto, pero tienen que despegarse lo más que se pueda. Ya es una mufa. Y simplemente si quieren tenerlo como consejero, como conciliere a Efraín, tienen que tomar su experiencia, pero para hacer lo que él no hizo. Después ya se dan cuenta cómo les fue. Bueno, listo. Entonces, eso no es lo que quiero decir. Entonces, sí, Peña está ahí tratando, me imagino que es tratando de sacarse la mufa, porque si no se hace bien las cosas dentro del mismo Partido Colorado, que están, no digo golpeados, pero quedaron pensativos después de la derrota en Ciudad del Este, que si bien estaban los planes, jamás pensaron que iba a ser 70-30. Jamás pensaron que iba a ser 70-30. Entonces me parece bien que sigan meditando, y ni siquiera todavía se reunió el comando de Honor Colorado para sacar en limpio, ¿qué aprendimos de esta paliza que nos dieron en el este? ¿Ok? Genial, perfecto. Entonces, acá los ciudadanos lo que tenemos que tener en cuenta es, en primer lugar, lo más práctico, saber usar el voto castigo. Ni aunque venga el Papa como candidato del Partido Colorado para la Intendencia de Asunción, no hay que votarle, porque hay que enviarle un voto castigo al Partido Colorado. Hay que enviarle un voto castigo a los cartistas. Esa es la realidad. Y acá tenemos que entender el tema del pre-balotage, en donde estos viejos políticos, opositores, tienen la fórmula de lo que no hay que hacer. Entonces no repitamos sus mismos errores. ¿Ok? Bueno, ese es un tema. Después pasó el tiempo rápido, pero bueno. En Chile ya mencioné, ganó la zurda Jara, y en segundo lugar quedó el derechoso Kast, pero van a segunda vuelta. Y así como va, gana el derechoso, se posiciona el derechoso, y el próximo presidente de Chile probablemente sea José Antonio Kast. Así nomás de sencillo es. Pero ahí juegan muy bien, fíjense,
juegan muy bien con el voto castigo. O sea, una cosa es la propuesta, otra cosa es la preparación y también el voto castigo. Esa es la realidad. Eh, Porque fíjense nomás, acuérdense de Peña, ¿no? El más capaz, esto, lo otro, todo por la terapia, el más capaz y resulta que está desconcentrado totalmente de todo tipo de situaciones. Está desconcentrado totalmente del manejo del país, está solamente viendo cuánto roba por día, porque día que pasa y día que sigue en el sillón presidencial con la lapicera, Peña simplemente saca su cuenta a la noche y dice, che, ¿cuánto robé hoy? Ah, yo robé 100 millones de dólares más. Ah, genial, es un día provechoso. Eso no es lo que le interesa. A él no le interesa si el Partido Colorado va a la llanura. Métanse eso en la cabeza, señores Colo. ¿Ok? Bueno, ya dije lo de Chile. Ecuador también fue... Ecuador, fíjense, Ecuador también fue a un referéndum y perdió todo lo que planteó Noboa. ¿Eh? Perdió la derecha en Ecuador. Ese también es un tema que hay que evaluar. Entonces acá no es, pues, ya no están dadas las circunstancias. Nada está por sentado en política. Fíjense lo que pasó en Ecuador. Se fue a referéndum por el tema de bases militares. Dijeron los ecuatorianos, no, nones. Evidentemente, temas que tienen que ver con Estados Unidos, ¿verdad? Después, eliminación del financiamiento político, que para mí es razonable. Los ecuatorianos dijeron no, al verle a una persona totalmente alineada a un gobierno extranjero, que tampoco está bien. Cuidado con ese tipo de cosas, porque todos pues queremos que nuestro país sea independiente y soberano. Esa pues es la realidad. ¿Ok? Entonces, después, reducción de diputados o de senadores, creo que de 151 a 73 tampoco corrió, y una asamblea constituyente tampoco corrió. O sea, en Ecuador perdió grande Noboa. Y yo creo que es una cuestión que tenemos que evaluar. Por supuesto, ese tipo de informaciones ni siquiera mencionan acá porque eso no vende. Entonces dicen, no, ganó la derecha, que todos los reinos quieren convencer. No, Kass va a hacer lo que a los chilenos le conviene. Si al margen puede quedarse bien con Estados Unidos, lo hará. Pero ellos no tienen problema de comerciar con China, con Estados Unidos, con Turquía, con Irán, con quien sea. Y así tienen que ser todos los países, por Dios. Dejémonos esa barrabasada que nos quieren imponer. Fíjense, resulta que están haciendo un escándalo los cartistas porque no se filtró un informe confidencial que Marito le pidió al embajador de Estados Unidos en Paraguay para que le designe significativamente corrupto a Velázquez y a Duarte y nada, y cosas por el estilo. ¿Ok? Pero esperen, ¿y de qué es lo que tanto se asombran? Si resulta que los cartistas ahora están dando vueltas, están de vacaciones por Estados Unidos, y resulta que ellos mismos gargantean que se van y le entregan informes de nuestro país a Christopher Landau. No pasa nada. Entonces, pero para mí no pasa nada si Marito pidió eso. Tampoco pasa nada que lleven ahora los cartistas el informe o informes de lo que sucede en Paraguay. No pasa nada. Lo que yo le critico a los cartistas es que ese mismo discurso cínico e hipócrita que estaban dando de la soberanía, de la no intromisión en asuntos internos del país, ustedes mismos pisotean cuando a ustedes les conviene. Entonces critican lo que Marito haya conversado con un embajador de Estados Unidos en Paraguay. Y encima, si es cierto lo de la nota, hay dos cuestiones en esa nota que me llaman la atención. Se me va el tiempo nomás. Uno es que en ningún momento Ozil toma ninguna decisión, que es lo que siempre se dijo. Pone a consideración del Departamento de Estado para que ellos tomen la decisión. O sea, la decisión de la designación de significativamente corrupto de Cartes vino directamente del gobierno de los Estados Unidos. No vino de Ozil, no vino de Marito. ¿Ok? Y el segundo comentario interesante, si es cierto la nota esa, es que el mismo Ozil hace un análisis, esto va para los opositores, habla de una oposición débil y fraccionada.
algo así. O fracturada o fraccionada, lo que sea. Pero fíjense, a propios y extraños, de análisis de propios y extraños del Paraguay, lo primero que te objetan es que la oposición es débil y fraccionada. O fracturada, algo así, decía. Ok. Y no se pusieron a pensar que eso es culpa justamente de los viejos políticos opositores que hoy están detrás de algunos candidatos y que estos candidatos espero que lo tengan ahí escondido en el placar, porque apenas salen al lado de ellos y se va todo al tacho. Y yo creo que en Asunción hay una tremenda oportunidad para que la oposición se haga con la intendencia de Asunción. Y está bien que se haga, porque hay que enviarle un mensaje a los corruptos, a los bandidos y a los ladrones, sean del color que sean y del partido que sean. Bueno, nosotros regresamos el miércoles a las 18, 19 horas aproximadamente. Gracias por todo. Hasta luego.